Cara a cara, la entrevista. Estoy entregando a la Cámara de Diputados y mañana lo haré al Senado una propuesta de iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista, a la Procuraduría de los Pobres, pero sobre todo para que esté a la altura de las transformaciones del país y de lo que necesitan y reclaman las víctimas. Continuamos aquí en Cara a Cara. Gracias por permanecer con nosotros a través del 91.5 de FM. Vamos a platicar ahora con Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Laura, muy buenos días. Gracias por la llamada y muy buenos días al auditorio. Bueno, acabamos de escuchar la voz de Rosario Piedra Ibarra sobre este tema donde se busca reformar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hacer un cambio para que sea ahora la Defensoría del Pueblo. ¿En qué consisten estos cambios y qué tan viable es todo esto, Alejandra? Mira, Laura, primero decir que la CNDH ya había presentado hace un año esa propuesta, ¿no? En enero del 2023, igual compareció Rosario Piedra ante la Comisión Permanente y ahí se hizo una propuesta de reforma al artículo 102, apartado B de la Constitución, que es el que le da vida a los organismos públicos de derechos humanos en México, y también, bueno, a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Yo diría, en principio, que esta reforma, primero, es totalmente incongruente con el espíritu de lo que la presidenta de la CNDH acaba de decir que quiere hacer, ¿no? Una comisión que deje el modelo neoliberal y que responda a las necesidades de las víctimas, pero también es una reforma una propuesta demagógica, ambigua, regresiva y técnicamente incorrecta. Voy a tratar de resumir porque realmente, digamos, trastocan pues la mayoría de las atribuciones de la Comisión Nacional. Es demagógica porque simplemente, digamos, de manera automática parecería que un cambio de nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, con eso automáticamente se van a garantizar los derechos de las víctimas, o es lo que se quiere pensar o decir ante las personas, ¿no? Creo que es ambigua en tanto que, como tú sabes, como el público sabe, pues el trabajo más importante que hacen los organismos públicos de derechos humanos en México tiene que ver con la emisión de recomendaciones, ¿no? Bueno, en esta reforma que propone, a menos que cambie el texto que hemos estado revisando, en esta reforma lo que buscan es que las recomendaciones ya no sean públicas y que sea excepcional su emisión, porque solamente lo están limitando a casos de graves violaciones de derechos humanos, y la propuesta es que ahora se prioricen las conciliaciones y las resoluciones durante el trámite de las quejas que le son presentadas a la comisión, ¿no? Uh-huh. Es muy demagógica, ¿por qué? Porque ahora lo que propone es que elimina todo el proceso de elección, que como sabemos, la Constitución al día de hoy lo que establece es que la titular de la Comisión Nacional, o la persona titular, pues tiene que ser votada por las 2/3 partes de las y los senadores presentes en su momento, ¿verdad? Ahora y mediante un procedimiento público y transparente, es lo que dice la Constitución. Lo que están planteando ahora es que se elimine ese proceso y que se aluda a este proceso de consulta popular, que como sabemos está normado en otro artículo de la Constitución, en el 35, fracción octava, y que a partir de una consulta popular se pueda elegir tanto a la presidencia o a la titular de la ahora Defensoría Nacional, como a los 10 consejeros y consejeras integrantes de esa instancia consultiva en la CNDH, ¿no? Entonces, lo que hace también es que ahora le da la atribución
a las constituciones locales, a las legislaturas locales, para que ellos normen el procedimiento de elección, que pues ya ha estado bastante estandarizado, ¿no? En que pues son los congresos de los estados los que nombran a través de procedimientos específicos a las personas titulares de la comisión, ¿no? Trataría de decir algo más sobre el tema de que no es ambigua en términos de si son o no obligatorias las recomendaciones, que ahora se atribuye, digamos, la competencia para conocer tanto de violaciones de derechos humanos como específicamente de violaciones a los derechos electorales, tema que hasta el día de hoy sigue siendo de incompetencia en las comisiones públicas, al igual que los asuntos jurisdiccionales, pero ahora parecería que también va a conocer de quejas relacionadas con estos temas. Imagínate que estamos quitando toda la estructura constitucional y electoral en términos de resolución de controversias electorales a partir, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral o, por supuesto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, hay algunas cosas positivas, y algunas que estoy dejando al margen, pero como tú verás, Laura, realmente la propuesta, insisto, la propuesta que se presentó hace un año, pues sí claramente trastoca la estructura de las comisiones públicas de derechos humanos y no responde a ese mensaje de la presidencia de decir que va a ser una instancia más cercana de las víctimas. Eso en el texto de la reforma constitucional que plantean y de la reforma a su ley, claramente es al revés, ¿no? Es decir, una persona siempre llega a las comisiones públicas pues para tener una recomendación. Eso es lo que más, son los dientes más importantes que tiene una comisión, y ahora le va a dar, digamos, excepcionalmente la atribución a estas comisiones para emitirla en casos de graves violaciones de derechos humanos. Comentabas que había algunos puntos positivos. ¿Cuáles serían estos? Mira, yo creo que un tema interesante es que se plantea el que no se reelija a la persona titular. Como sabemos, al día de hoy, una persona que esté en un organismo público de derechos humanos se puede reelegir en una ocasión. En este caso, se plantea que no haya reelección de esa persona, que me parece algo interesante a considerar. La reforma plantea, digamos, un tema de lenguaje incluyente. Me parece muy relevante que ahora, sea expresa en decir que la persona titular de esta Defensoría Nacional tendrá que comparecer ante el Pleno y durante el periodo de sesiones ordinarias de ambas cámaras. Eso aumenta y contribuye a la rendición de cuentas. Y me parece que también reconoce en una cosa muy concreta la legitimación que tienen las víctimas para solicitar que se inicie una investigación por graves violaciones de derechos humanos, que es una facultad que hasta este momento está, digamos, prevista solo ante la solicitud de algunas autoridades en concreto. ¿Cuándo tendremos la resolución de esto? ¿Si se aprueba o no se aprueba? Bueno, esa es una pregunta para el Congreso de la Unión. Lo que sabemos es que, si ese es el caso, porque parecería que ahora la CNDH va en un carril paralelo a lo que planteó el presidente López Obrador, pero el presidente señaló que el próximo lunes presentará un paquete de reformas, ¿cierto?, entre otros, para eliminar a todos los órganos autónomos. Entonces, bueno, primero hay que esperar a que la presidencia, a que la CNDH presente su propuesta de reforma. Habrá que ver si el Congreso, digamos, la suma a estas consideraciones y a estas propuestas que el presidente López Obrador está haciendo, y me parecería que, digamos, sabiendo que esta legislatura o este periodo de sesiones ordinarios del Congreso de la Unión termina en abril, pues esperaríamos que en los próximos meses pues haya un debate importante sobre estos temas. Muy bien, te agradecemos esta charla con nuestros radioescuchas, Alejandra Nuño. ¿Y algo más que quieras agregar? No, yo creo que, lo que deberíamos de estar pensando en términos de órganos autónomos, pero particularmente del sistema de ombudsman en México, que es de los más caros del mundo, es cómo fortalecerlo, ¿no?
no cómo eliminarlos, no cómo responder a las decisiones y al discurso presidencial, pues que al final de cuentas lo que hace es eliminar esa autonomía constitucional que mucho nos ha costado garantizar y que al final de cuentas, insisto, tenemos que pensar en cómo pueden responder mejor estos organismos públicos ante una gravísima crisis de derechos humanos que vivimos en nuestro país desde hace varios años. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hacemos una pausa y regresamos.